A continuación, José Antonio Sánchez Brunete, miembro de la Junta de AEF y vocal de formulación magistral del Colegio de Madrid, viene a contarnos, por lo visto muy rápidamente y muy brevemente, eso me ha comentado hace un rato, algo que parece cierto tabú, que muy poca gente lo tiene, pero que deberíamos de tenerlo más, y es incorporación de un laboratorio estéril a pequeña escala en una oficina de farmacia, puntos clave. José Antonio, muy todo bien, muchas tuyo. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, gracias Martín. Como ya os he dicho, mi nombre es José Antonio, soy farmacéutico, trabajo en una oficina de farmacia en Madrid y en su día pasamos por este proceso, el de preguntarnos, bueno, ¿nos lanzamos a hacer estériles o no? Esta es una pregunta por la que hemos pasado muchos farmacéuticos, independientemente de que al final hayamos optado por decir que sí o por decir que no. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que a todos nos gusta el poder progresar elaborando alguna forma farmacéutica nueva que hasta ahora no hayamos elaborado. Sin embargo, luego las farmacias son como las personas, cada una es un mundo y en función de nuestras circunstancias, en unos casos vemos que merece la pena y en otras vemos que no. Yo no tengo respuestas. Lo único que vengo aquí a compartir con vosotros es cuáles son los puntos clave que yo creo que tenemos que meditar o que en nuestro caso fueron claves al meditar, al reflexionar, para tomar esta decisión. Fundamentalmente son tres tipos de factores. Por un lado, puntos claves legales, es decir, tenemos que cumplir una legislación que, como veremos ahora, es bastante básica, en el sentido de que no especifica mucho, pero sí que al menos establece 4 requisitos fundamentales que vamos a ver ahora. También hay unos requisitos fundamentalmente técnicos, es decir, no nos podemos poner a elaborar un estéril si no tenemos una formación básica de cómo se elaboran, de los requisitos específicos de elaboración de este tipo de medicamentos, de indumentaria, de manejo, etc. Y luego, por supuesto, hay una decisión empresarial. Tanto en oficina de farmacia como en servicio de farmacia hay que valorar costes, inversión, si nos merece la pena. Y, sobre todo, en el punto de vista de la oficina de farmacia, no solo hay que valorar lo económico, sino que también hay un factor emotivo-sentimental que también os contaré a continuación y que yo creo que os lo sabré trasladar. Bueno, desde el punto de vista legal. Aquí, como en formulación magistral, es el Real Decreto 175/2001 el que establece las pautas. Y establece principalmente para elaboración de estériles 4 pautas, 4 requisitos. De ellos, 3 son respecto a las instalaciones, que son los 3 que pongo ahí. El primero es que tienes que tener una zona aislada, es decir, requieres una habitación para ello y si no es una habitación, pues bueno, tendrás que hacer un panelamiento de tal manera que quede perfectamente aislado del resto de la oficina de farmacia o servicio de farmacia. En segundo lugar, las paredes deben ser lisas, por supuesto, sin ángulos rectos, al igual que en el resto de la oficina de farmacia. Pero ojo, en la zona en la que vayas a hacer un estéril, deberás panelarlo con un material que puedas, además de que sea liso, desinfectarlo y limpiarlo periódicamente, con sustancias que lo impregnen de tal manera que no se deteriore con el tiempo y con las limpiezas. Y, finalmente, con los mecanismos de filtración de aire adecuados, es decir, como mínimo, una cabina de flujo laminar. ¿Qué ocurre? A esta normativa estatal, que realmente esto no lo he puesto yo, esto está copiado literalmente del 175/2001, se añaden las exigencias de cada comunidad autónoma. Y aquí hay un elenco tremendo. Por poneros el ejemplo más práctico mío, que vengo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, luego va la comunidad autónoma y te dice, bien, es necesario que tengas una zona aislada, pero yo además te pido que tengas una antecámara y que tengas un SAS, bueno, una esclusa específica para la introducción de material. Bueno, aquí en Madrid, entonces, para que nos permita la inspección elaborar estériles, tenemos también que tener este requisito adicional. O, por ejemplo, también la legislación de Madrid se atreve a decir, bueno, la legislación no, la normativa de los inspectores se atreve a decir los materiales concretos en los cuales debes elaborar o con los cuales debes fabricar las paredes de tu zona estéril. Y, finalmente, sobre los mecanismos de filtración, nos dice que no es suficiente con tener una cabina de flujo laminar, que también has de operar en una sala y una antesala, como os decía, que a su vez tengan sus propios mecanismos de introducción del aire filtrado. Con lo cual, sobre una base mínima, que es la que os he expuesto con estos 3 puntos con la legislación nacional, luego está lo que cada inspección de la comunidad autónoma en la que ejerzáis os exija adicionalmente. El cuarto punto es más sobre procedimientos. Y lo que nos dice, lo voy a leer literalmente porque no me lo sé de memoria,
es que los requisitos de la zona en cuanto a contaminación microbiana y de partículas se establecerán por cada responsable en función del tipo de preparado, proceso de fabricación y tecnología de esterilización que minimice el riesgo de contaminación cruzada. Traducido al cristiano, haz algo, no dice nada más. Porque lo que está en el recuadro de abajo, eso ya lo he añadido yo, es decir, ¿a qué se refiere? ¿A qué prueba se refiere? Pues se refiere a que tienes que hacer un control microbiológico de las superficies de trabajo, un control microbiológico del ambiente y un control de partículas de las instalaciones. Esto puede parecer complicadísimo, no lo es tanto. El control microbiológico de las superficies de trabajo consiste en tomar unas placas de superficie, llamadas placas Rodack, ponerlas sobre distintas superficies y poner a incubar. El control microbiológico del ambiente es tener unas placas Petri destapadas y ponerlas a incubar. Y el control de partículas en las instalaciones, eso sí, generalmente tiene que ser subcontratado si no quieres, como ha sido en mi caso, tener una serie de maquinaria que es un poquito cara. Bueno, y esto es lo que pongo arriba a la derecha. Luego está la normativa autonómica en función de dónde ejerzáis, que pone sus propios requisitos en cuanto a existencia de antesalas, fijación de diferencias de presión, esclusas de transferencia de personal, grados de aire, cualificaciones del aparataje, etc. Pero, yendo a lo básico, con un espacio que podéis dedicar exclusivo, que tenga un adecuado panelamiento y que tengáis una cabina de flujo laminar, en principio podéis empezar a elaborar estériles. Ahora bien, ¿es suficiente tener los aparatajes y las instalaciones adecuadas? No, hay que tener formación. Ahora bien, muchas veces me ha dicho gente, qué difícil esto hacer estériles. No, es que es muy difícil. Yo sinceramente no creo que sea tan difícil. Simplemente creo que es más riguroso que en la elaboración de otro tipo de formas farmacéuticas, por los riesgos que implica. Yo a veces lo comparo como me dicen que me ponga así. A veces lo comparo con la diferencia de esfuerzo que supone o de dificultad que supone enrasar en una probeta de 500 y enrasar en un matrazaforado. ¿Envasar en un matrazaforado es más difícil que enrasar en una probeta de 500? Bueno, yo no diría que es más difícil, simplemente tienes que dedicarle un poquito más de atención y ser un poquito más riguroso para que te quede perfectamente enrasado. Pero yo os digo, no me parece una cosa elaborar estériles extremadamente difícil. Simplemente te tienes que formar porque hay una serie de pasos que requieren un importante rigor. Ahora bien, ¿cómo nos formamos? ¿Dónde encontramos esa formación? Ese fue uno de mis problemas cuando nosotros decidimos empezar. ¿Y cómo lo hicimos? Porque había mucha menos formación que ahora. Pues, por ejemplo, la Farmacopea de los Estados Unidos tiene un capítulo, el 797, que es específico sobre formulación magistral de preparados estériles. También ahora, pues por ejemplo, aunque no lo he puesto, ha salido una guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos individualizados en servicios de farmacia hospitalaria, que también da bastantes buenas pistas. Y luego, pues, aunque no sea de obligado cumplimiento al 100%, sí que nos da pistas las normas de correcta fabricación de la industria farmacéutica. Y luego, pues comentaros que, por ejemplo, los dos últimos cursos que yo he hecho, pues uno ha sido de una sociedad, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y de una casa que me suministra indumentaria. Quiero decir, luego te van saliendo cursos de asociaciones, sociedades y empresas que luego tú puedes ir aprovechando. Por tanto, no es que haya mucha formación en este campo, pero si la buscas la encuentras. Y luego hay un aspecto ahí, lo que os decía antes. Sabes que tienes que hacer controles, pero ¿cuántos controles haces? ¿Con qué periodicidad? Y ahí ya empieza a imperar, ante la falta de una especificación técnica clara, el sentido común. ¿Elaboras colirios, pequeñas cantidades de cuando en cuando exclusivamente? ¿O elaboras mezclas endovenosas en importantes volúmenes con frecuencia? Pues tu exigencia de controles dependerá de lo que tú elabores, tanto en cantidad como en frecuencia y en peligrosidad de lo que haces. Y tú tendrás que establecer tus límites en cuanto al producto final, tendrás que decidir si es necesario, por ejemplo, hacer un estudio de esterilidad o no, tus límites en cuanto a instalaciones, por ejemplo, lo que os comentaba de las placas de control microbiológico de superficies y de ambientes, pues quizás lo tengas que hacer todos los días o lo puedas hacer una vez al mes en función de la complejidad de lo que trabajes, y también tus exigencias en cuanto a los procesos. Oye, si haces formulaciones que son muy delicadas, quizás de cuando en cuando tengas que hacer una formulación con un medio de cultivo y ponerlo, hacer una prueba de esterilidad para ver realmente qué tal estás funcionando. Como os digo, esto está abierto al sentido común en función de la dificultad de lo que preparemos y la frecuencia con que lo hagamos. Y para terminar, el tercer punto clave. El punto clave empresarial y emotivo, y ahora os explico por qué. Bueno, por un lado, tenéis que valorar el punto de vista económico.
Vas a perder mucho dinero si te gastas bastantes miles de euros en una cabina de flujo laminar, en preparar una habitación para esto, hacer las diferencias de presiones, de aires. Pues si ves que vas a hacer muy pocas fórmulas magistrales de este tipo, pues quizás desde un punto de vista económico no deba ser sí la decisión. Pero también hay intangibles. Y aquí no voy a convertir la píldora en un blister, voy a terminar en un par de minutos. Os voy a contar una anécdota personal. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Mi padre un día decidió comprarse una cabina de flujo laminar y reservar una habitación en la que había un despachito para esto. Mi madre y yo, que trabajábamos con él, no estábamos muy convencidos. Entonces, uno de los mejores amigos de mi padre, se llama José Luis, tiene farmacia, en un pueblo, una ciudad cercana a Madrid que se llama Móstoles. Su pasión, aparte del Real Madrid, nadie entiende de fútbol del todo, son las vacas, el ganado. Es decir, tiene una finca en Extremadura, en Cáceres, y está permanentemente hablando de sus vacas, de sus toros, de lo que se ha comprado. Cuando a mi padre le dijimos, pero ¿por qué te vas a hacer todo este gasto si no hay mercado para ello? Nos dijo, José Luis se gasta su dinero en vacas, ¿no? Le dijimos, sí, pues yo me lo gasto en una cabina de flujo laminar. Quiero decir, nosotros lo hicimos pensando que iba a haber pérdidas, luego con los años ha pasado a ser rentable, después de bastantes años, pero bueno, ha pasado a ser rentable. Lo hicimos sabiendo que íbamos a perder dinero por el prurito personal que tenía mi padre de elaborar estériles porque le satisfacía personalmente. Y ese es un intangible que también cuenta en la decisión. También hay que tener en cuenta que lleva mucho esfuerzo y dedicación. Muchos problemas que tenemos al elaborar un medicamento individualizado que no sea estéril es la falta de bibliografía. Pues con los colirios y los inyectables y los estériles en general, esto está aumentado y muchas veces tienes que decidir, pues por ejemplo, si lo pones un colirio del que hay poca bibliografía en suero fisiológico, en agua destilada, la osmolaridad, este detalle, el otro, exige esfuerzo y dedicación, pero es algo a tener en cuenta. Quien esté dispuesto a afrontarlo, a buscar bibliografía cuando tenga problemas de este tipo, adelante. Y finalmente, hay otro factor, y es que también a tener en cuenta, muchas veces nos damos cuenta que hay farmacias que cuando buscan un elaborador a terceros, buscan directamente a alguien a que pueda pedir todas las formas farmacéuticas y quitarse de problemas. Con lo cual, el aceptar hacer estériles puede ser un efecto llamada para que te vengan más farmacias para formulación a terceros. Bueno, no sé si todo lo que he dicho tiene mucho sentido o no, es una reflexión a partir de una decisión que tuvimos que tomar personalmente nosotros en su momento. Muchas gracias por vuestra atención.